Bueno, buenos días. Vamos a iniciar. Ahí me disculpan. El día de ayer tuve una situación con el fluido eléctrico de mi casa. Ayer no estaba en el site, en la empresa, entonces se me complicó un poco y no quise comprometerlos ahí con la clase. Pero bueno, voy a compartir la materia correspondiente a la semana 2 de lo que es el módulo 5 metrología. Espero que estén muy bien. De verdad que con toda esa situación que está presentando el país, espero que sus familiares y ustedes mismos se encuentren muy bien. eh, y esperemos pronto que el clima pueda mejorar y de verdad que como les repito, espero que estén muy bien y seguros con toda esta situación a nivel país. Como les comentaba, vamos a trabajar hoy con el módulo 5 de metrología en la semana 2. Vamos a empezar a ver un poquito lo que es la notación científica, luego vamos a ver factores de conversión y ahí luego vamos a ver unos pequeños ejemplos. Nada complejo, sí es importante que le presten atención. La notación científica es de mucho cuidado y se utiliza mucho, ¿verdad? Para todo aquello que cuando utilizamos números, ya sean muy grandes o muy pequeños, referentes a experimentos o también referentes a, a investigaciones que en su determinado momento cuando tengan que ejercer eh, requieren comprender y entender. Em, para entrar como en materia, es básicamente como les decía, la notación científica lo que viene a darnos a nosotros o lo que nos facilita poder trabajar con números muy grandes o muy pequeños. Y casi siempre, ¿verdad? O más bien, es mandatorio por parte de la notación científica utilizar la base de 10 y siempre vamos a utilizar acá el tema de la decimal. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos ahí dos números, un número positivo y un número negativo. Ahora vamos a entender un poquito cómo vemos la parte negativa. Y básicamente, como podemos ver, el número es bastante grande. Y lo que hace la notación científica es poderlo convertir de una manera más pequeña. Eso hace que sea más fácil de leer. Em, como acá lo vemos, ¿verdad? 3.500.000 se representan con 3,5. La base que siempre va a ser 10. Entonces en este caso es x10 y a la 6. Ahorita vamos a ver un poquito más de cómo es que llegamos a esos numeritos con lo que es la potencia, ¿verdad? Que es el número 6 que vemos arriba del 10. Dice las potencias negativas, perdón, positivas indican números mayores a 1, mientras que las potencias negativas denotan números decimales menores a 1. Si es mayor a 1 el número, como en este caso, vamos a ver lo positivo. Si es menor a 1 en este caso, vamos a verlo de manera negativa. Y en notación científica, las cifras deben comenzar siempre con un número diferente de 0, seguido de una coma, y una potencia siempre con su base, número 10 en este caso, y su respectivo superíndice. Ahora sí, vamos a entender un poquito. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un número, ¿verdad? Entonces vamos a ir eh, paso a paso para poder sacar su notación científica. Tenemos el 0,0000803. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos en este caso es ir de izquierda a derecha y vamos a encontrar el primer número diferente de 0. ¿Ok? Entonces acá el primer número diferente de 0, en este caso es 8. Una vez que nosotros identificamos el 8, vamos a poner la coma, ¿verdad? Que es el número diferente a 0. La coma se traslada y escribimos la coma eh, decimal y luego de manera siguiente vamos a escribir el resto de las cifras a expresar. Entonces, siguiendo el ejemplo, bajamos el 8 porque es el primer número diferente de 0, ponemos la coma y continuamos escribiendo las cifras que corresponden. Después vamos a contar el número de posiciones que hemos movido la coma decimal. Entonces, en este caso, aquí está la coma, como la pueden ver, y vamos a contar a partir de la coma. Entonces, 1, 2, 3, 4
y 5. 5 espacios. Una vez que nosotros contamos cuántos espacios se movió, entonces respetamos el x a la 10, que como dijimos, la base siempre va a ser x a las 10, y vamos a colocar como índice la cantidad de espacios o de pasos que se movió de la coma al número diferente de 0. ¿Ok? Facilísimo. En este caso este número que corresponde acá es 8,03 x a la 10 a la 5. Es importante, como el número en este caso, el ejemplo que estamos viendo es menor que 1, debemos colocar el símbolo. En este caso se le agrega el -5. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque pueden hacer la, la cuenta de los espacios, pero al final si no ponen el símbolo, no está correcto el valor. Y acá ya lo vemos de una manera final, ¿verdad? El dato, cómo lo convertimos, el 8,03, x a la 10 a la menos 5, x 10 a la menos 5, perdón. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Vamos a ver ahora uno positivo. Entonces vamos a ver una notación científica con potencia positiva. Entonces, en este caso, tenemos un número que, ¿verdad? Son 5.525.385 y dice, vamos a buscar de derecha a izquierda el primer número diferente de 0. Entonces, de izquierda a derecha, el primer número diferente de 0 es 5. Facilísimo, ya lo tenemos, es igual que la anterior. Luego, una vez que encontramos ese número que es diferente, vamos a colocar una coma. Y vamos, en este caso, ¿verdad? Escribimos la coma decimal y seguido el resto de cifras a expresar usando la ley del redondeo. ¿Se acuerdan del redondeo? Mayor a 5, vamos a redondear hacia arriba, menor a 5, redondeamos hacia abajo. En este caso, si vemos, encontramos el número diferente de 0, colocamos la coma y seguidamente seguimos con las cifras, aplicando el redondeo. Aquí bajamos el 5 y acá en lugar de bajar el 2, lo que hicimos fue aplicar el redondeo. Entonces, como es mayor a 5, lo que hicimos fue colocar 5,53. Vamos a contar. Dice, contamos el número de posiciones que hemos movido la coma decimal. Entonces, en este caso, ¿verdad? Al ser un número tan positivo, la coma la estaríamos viendo al final. Entonces, vamos a contar los espacios, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ya sabemos la cantidad de espacios que movimos la coma y por ende, el exponencial es 6. 5,53 x10 a la 6. En este caso es positivo, por lo cual se mantiene como está. ¿Ok? Y acá tenemos el resultado final. Facilísimo. Ahora, ya ahora que entendimos cómo realizamos la notación científica, es importante que esta tablita, de hecho, la empezamos a ver la semana pasada, en donde aquí está el significado de todos los prefijos que existen, ¿verdad? Y acá empezamos a entender ya un poquito, ¿verdad? El tema de las exponenciales y dónde sale el factor. Entonces, los prefijos que aparecen en esta tabla son tan solo aplicables a sistemas métricos, es decir, de base 10, tal como el sí, no es posible emplearlos con el sistema en inglés, básicamente. El tema del sí es una fórmula que existe, pero para eso no vamos a aplicarla, entonces no voy a entrar en mucho detalle. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál es el significado de los prefijos? Por lo general conocemos los más comunes, ¿verdad? El mili, el kilo, ¿verdad? Que es con los que normalmente los conocemos más o nos relacionamos más porque los vemos más diariamente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el milímetro representado por un mm, eso es un milímetro, representado de manera exponencial por 1x10 a la menos 3, que es 0,00 metros. ¿Ok?
Igual con el mg, que es el miligramo, perdón. Vemos su factor exponencial y luego tenemos aquí cómo lo vemos de manera decimal. Y así sucesivamente con el kilogramo también. Vemos el prefijo, el símbolo como tal, km, es un kilómetro, ¿verdad? En este caso. Y su factor o su notación científica. Y luego vemos de manera, eh, disculpen, es que me están entrando una llamada, déjenme nada más atender. Un momento, perdón. Disculpen. Ahora sí. Entonces, como les comentaba, el kilogramo básicamente es el mismo ejercicio. Vemos el prefijo, vemos qué significa, por decirlo así, el nombre más grande. Vemos su factor exponencial o su notación científica más bien. Y luego vemos cómo es el número, por decirlo así, ya sin notación científica. Aquí tenemos algunos significados de los otros prefijos que vimos por allá. Aquí de esta forma vemos que mili, que se representa con la letra M, en este caso vamos a hacer inferencia en este que está en rojo, perdón. Así que cualquier unidad con este prefijo tiene un valor asociado de la milésima parte de la unidad patrón. Entonces básicamente aquí lo que entendemos es que es un mili, un milímetro está bajo la misma notación. Un miligramo está bajo la misma notación científica y un mililitro está bajo la misma notación científica, ¿verdad? Es así como empiezan a funcionar los prefijos. Algunos otros de los que también tenemos por acá, como ejemplos, si hablamos de nano, el que está en rojito, se representa con la n y tiene el factor de 10 a la menos 9. Y las unidades con este prefijo tienen un valor asociado a la mil millonésima parte de la unidad patrón. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, que en este caso sería un nanómetro, un nanogramo, un nanolitro, y en el cual pues vemos la notación científica que equivale a 10 a la menos 9. Luego tenemos el giga, se representa con un factor de 10 a la 9, y de igual manera como lo vimos con nano y como lo vimos con mili, tiene una notación científica de 10 a la 9, y acá vemos a nivel de un gigámetro, un gigagramo o un gigalitro. ¿Ok? Entonces, ese es el significado que tienen los prefijos y por eso podemos entender un poquito más cómo es que ya se interpreta esta información. Hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, ya existen, ¿verdad? El sistema internacional que está bajo una norma en el cual estandariza todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo llego y pongo una M mayúscula, me puedo estar confundiendo, vea, para seguir este ejemplo y yéndome a la tabla, ven que la M se representa es el prefijo en mega. Entonces, por ejemplo, acá si yo pongo un mm es un milímetro, pero si yo pongo un mm es un megámetro. Entonces acá es donde tenemos que tener mucho cuidado y seguir el sistema internacional. Eso está en la materia de la semana pasada y ahí pueden consultar también o eventualmente en, en el material que tienen de apoyo en la plataforma o en el video. ¿Ok? Entonces aquí nos explica un poquito, ¿verdad? Ya de manera más detallada, los cuidados que tenemos que tener. ¿Ok? Un milímetro es un milímetro que equivale a 0,001 metros, mientras que un megámetro equivale a a un millón, perdón, de metros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De igual manera, otro ejemplo con km. Disculpen, vamos a ver. Con km, que es, ¿verdad? No es lo mismo un km minúscula, que es un kilómetro y que equivale a 1000 metros, mientras que un K mayúscula y un M minúscula es el resultado de multiplicar el grado Kelvin por el metro. Entonces, sí, no.
como que no hace match. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese sistema internacional y cómo nosotros documentamos eh, los prefijos como tal. Y acá tenemos un otro error común para emplear abreviaciones que representa una unidad. Entonces, la única forma correcta de representar el metro es con la letra minúscula. No existe otra manera, ¿verdad? Y a veces vemos mucho de esas prácticas que ven acá, estos ejemplos. Un 3M, esto es una marca. Eso no es el sistema internacional. Tampoco de esta forma y tampoco de esta otra forma. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algunos otros ejemplos con lo que es litros, ¿verdad? No es minúscula, no es con TS, ni minúscula ni mayúscula. Y acá empezamos un poquito a ver la materia de las magnitudes, que básicamente es aquellas unidades que son las más populares y que están dentro del sistema internacional eh, y el sistema inglés, que les comentaba ahora en el inicio. Tal vez no quiero profundizar tanto, vamos a irlo viendo poco a poco dentro del material. Entonces, como lo vimos la semana pasada, el sistema internacional viene a estandarizar eh, y lo que básicamente busca poder tener equivalencias en cualquier parte de donde se vean las medidas, el sistema de medidas como tal. Y básicamente el sistema inglés de unidades o el sistema imperial es aún usado ampliamente en los Estados Unidos de América y cada vez en menor medida. En algunos países con tradición británica. Entonces vamos a ver algunas equivalencias de las unidades del sistema inglés, ¿verdad? Eh, Longitud, una milla equivale a 1609 metros. Una yarda equivale a 0,915 metros. Un pie equivale a 0,305 metros. Una pulgada equivale a 0,0254 metros. A nivel de masa, una libra equivale a 0,454 kilos. No sé si ustedes han visto, a veces les pasa. Y a veces le dicen a usted, bueno, eh, si usted pesa 70 kilos y usted quiere saber cuántas libras pesa, multiplíquelo por 2, ¿verdad? Y a veces, pues uno lo hace y un hijo de pucha, estoy pesadísimo. Pero ojo, ven que una libra es 0,454. Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de equivalencias. Una onza eh, es 0,0283 kilogramos. Una tonelada inglesa equivale a 907 kilogramos. ¿Ok? Algunas otras equivalencias, el pie cuadrado que equivale a 0,0929 metros cuadrados. Una pulgada cuadrada que equivale a 0,000645 metros cuadrados. Una yarda que equivale a 0,836 metros cuadrados. Y a nivel de volumen de capacidad, pues vemos una yarda cúbica que equivale a 0,765 metros cúbicos y así sucesivamente con el pie y la pulgada. Estas equivalencias son importantes para que luego ustedes puedan entender cuando tengan ejercicios cómo poder realizar las conversiones. Entonces, veamos un ejemplo de esa conversión del sistema internacional. Vamos a colocar o vamos a empezar a pasar 3,8 centímetros a pulgadas. Este es el ejercicio. Entonces, vamos a tener un factor de conversión que es de centímetros a pulgadas. Entonces, vamos a analizar las unidades involucradas y vamos a ir a la tablita de conversiones para su significado numérico. Eh, Déjenme nada más ver un toquecito acá en el sistema, pero ya esa tabla de conversiones, vamos a ver. Ajá, esta tabla de conversión es la que tenemos acá en el material de la semana pasada también. Una vez que identificamos cuáles son el factor de conversión, pues vamos a irlo a buscar, ¿verdad? Entonces, en este caso, un centímetro equivale a 0,3937 pulgadas. Entonces ya sé cuánto es un centímetro en pulgadas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es una multiplicación. Entonces voy a agarrar el 3,8 y lo voy a multiplicar por pulgadas. En este caso, como un centímetro es 0,3937, yo voy a multiplicar el 3,8 por el 0,3937. Y este valor de acá, una vez que planteamos ese factor de conversión, tomando en cuenta de que las unidades a eliminar se pueden cancelarse, es decir, vamos a buscar convertir los centímetros a pulgadas y en este caso
Al realizar la multiplicación nos da que es 1.49606, en este caso pulgadas. Y acá tenemos el resultado final. Es efectuar la multiplicación. ¿Ok? Otra conversión. Vamos a de 4 pulgadas a centímetros en este caso. Igual, vamos a identificar las unidades involucradas dentro de lo que está acá. Y ven que está bajo el sistema internacional. Es muy importante que lo interpreten correctamente y lo repasen. Y aquí consultamos en la tabla y podemos saber, ¿verdad? ¿Qué son? En este caso ya sabemos que son pulgadas y centímetros. Y eventualmente pues ya sé que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Profe, ¿dónde está esa información? Esa información está en este material, ¿verdad? Que les pasé acá. ¿Ok? Lo pueden encontrar. Y acá es importante que también dentro del sistema internacional, en este caso vamos a buscar las pulgadas, o los milímetros, perdón. Aquí está el mili, y acordemos que el milímetro es el mismo factor de conversión. ¿Ok? Aquí está el centi, el centímetro, el mili, el micro, el nano. ¿Ok? Voy a adelantarme otra vez. Aquí están los metros, aquí están los kilos, bueno, longitud, masa, superficie, volumen y capacidad. Ahorita estábamos hablando un poquito de lo que era las pulgadas como tal. Se me pegó esto, perdón. Y acá tenemos nuevamente, ¿verdad? Ya una vez que identificamos, eh, vamos a ver aquí. Una vez que identificamos que son de pulgadas a centímetros, utilizamos el factor de conversión, en este caso es 2,54 centímetros, una pulgada, y procedemos a realizar la multiplicación. Y con eso obtenemos el valor final, ya transformado en centímetros. ¿Ok? Aquí están algunos múltiplos de los que hemos venido viendo. Hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Ahí lo que cambia es el índice de cada número de 10, en donde vemos que el cero es el que va aumentando. Estos son los múltiplos, estos son los submúltiplos, son los negativos, son los positivos. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y atto. Y acá les voy a dejar estos ejemplos que tienen por acá para que ustedes lo puedan desarrollar y puedan realizar los factores de conversión como tal, para que lo puedan trabajar. Es de 13 a centímetros a pulgadas. Ya acá ya tenemos que eran 2,54. 2,54, voy a realizar el primero nada más como para 13 centímetros. Identifico ambos, se me fue la palabra. Identificamos ambos, pucha, ando mente de pollo hoy. Eh, vamos a ver, para llegar a la tablita. Ambos prefijos, perdón, del sistema internacional. Y lo que hacemos luego, una vez que tenemos esto, una vez que los identificamos, ya sabemos qué son por medio del sistema internacional, podemos ya ahora realizar la conversión. Entonces, en el primer ejemplo, ahora sí, en el primer ejemplo vamos a pasar de 13 centímetros a pulgadas. Ya sabemos que pulgadas es 2,54. Hacemos la multiplicación y lo vamos a transformar posterior a centímetros. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Ok? Cualquier duda o pregunta me la hacen saber. Eh, Porfa, no utilicen ahí Google, ¿verdad? Para buscar cuál es el factor de conversión. Háganlo a través del material que tienen disponible, por favor, porque es muy importante que ustedes interpreten estas cosas. De mi experiencia, hay muchos planos, hay muchas cosas que el ingeniero industrial se ve envuelto y que muchas veces no está la facilidad de tener el teléfono a mano o la computadora a mano. Entonces es muy importante que este tipo de interpretaciones pues las dominen. ¿Ok?
De nuevo, Dim, agradecerles ahí el espacio. Hice la clase un poco breve para no abrumarlos. Quedo abierto a dudas o preguntas eventualmente. Eh, y no, espero verlos la próxima semana, si Dios lo permite. Voy nada más a ahorita a detener la, la grabación y espero que estén muy bien. Buenos días a todos y nos vemos la otra semana. Hasta luego.